Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Queremos contagiar a todos nuestros televidentes de alegría, de amor, de felicidad, porque gracias a Dios tenemos la salud. Por eso le damos gracias a Dios por ese tesoro tan inmenso que es tener nuestra salud. Hay que agradecer y cuidar nuestra salud. Igualmente queremos darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar en este hermoso programa Quiero ser un pívalo, y queremos darle la bienvenida a uno de nuestros camarógrafos que estaba descansando, a Jaime Martínez, bienvenido, acompañado hoy de Jimmy. Bienvenidos a este hermoso programa Quiero ser un pívalo. Muchas gracias, mi amor. Un saludo muy especial para todas las familias que nos siguen viendo allá en sus casas. Qué alegría encontrarnos nuevamente aquí en un nuevo programa de Quiero ser un pívalo. Bueno, hoy estamos empezando un nuevo mes, el mes de junio. Precisamente este es la primera semana de junio y vamos a trabajar dos valores muy importantísimos. Es un valor que está de moda en este periodo, en esta situación de confinamiento, de cuarentena, y es la paciencia. La paciencia la hemos tenido que poner en práctica durante todo este tiempo de aislamiento que hemos estado en nuestras casas, porque realmente es necesaria llenarnos de paciencia cada uno en nuestros hogares, con nuestra familia, para poder sobrellevar una situación tan inusual como es esto, de vivir encerraditos en la casa más de lo normal. Queremos hacer una claridad a nuestros televidentes. Nosotros estamos trabajando hoy sin tapaboca porque pues convivimos en la misma residencia, entonces eso no quiere decir que no estamos cumpliendo con las medidas. Hay que seguir cumpliendo con las normas de bioseguridad, conservar la distancia, utilizar el tapabocas. Hay una frase que está muy de moda en esta situación de pandemia y es: hay que tener paciencia. Cuando le preguntamos a las personas cómo está, por ejemplo, le preguntábamos a un amigo cómo le fue, estaba en vacaciones, no, pues un poco aburrido, y pues ahí es donde tenemos que poner en práctica la paciencia. Hay que tener paciencia. Ser pacientes y fortalecernos. Por eso precisamente hemos escogido este valor, para que lo fortalezcamos todos, para que nos llenemos de mucha paciencia, porque el camino todavía es largo, hace falta mucho camino por recorrer, nos toca seguir cumpliendo con todas esas recomendaciones, seguirnos cuidando, y todo eso lo logramos con paciencia. Bueno, recordemos nuestra frase institucional: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. En esta situación de cuarentena, en este confinamiento, es muy importante que nosotros tengamos presente esa frase y la pongamos en práctica, porque una de los temas importantes, por no decir el fondo de este programa, no es solamente nosotros traer aquí unas opiniones, es que usted, televidente, escuche, escriba y ponga en práctica. Entonces yo me imagino que muchas personas, así como la profesora Doris Gómez en su aula de clase tiene la frase: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar, nosotros vayamos copiando esas frases, las vayamos poniendo en práctica. Esta es una frase muy importante. Si yo me preocupo por mi mejoramiento, por fortalecer mis principios, mis valores, y me olvido que debo mirar al otro, que debo criticarlo, que debo juzgarlo, la vida va a empezar a cambiar. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Igual, pues vamos a tomar nota de este valor tan importante de la paciencia. La idea, ¿cuál es? Que podamos poner en práctica 1, 2, 3 enseñanzas sobre el valor de la paciencia. Y muy importante que reflexionemos, que cada uno se haga la pregunta: ¿usted es paciente? ¿Será que usted se desespera fácilmente? ¿Usted se llena de rabia fácilmente? ¿O usted es de las personas que respira profundo y acepta las situaciones? Entonces es muy importante reflexionar sobre esto. Muchas veces vivimos con dolor de cabeza, con gastritis, y no sabemos de dónde deriva eso. Pues la falta de paciencia para enfrentar el día a día. Bueno, vamos entonces a empezar definiendo ¿qué es la paciencia? Porque en muchas oportunidades, como con otros valores, nosotros escuchamos, pero tal vez no nos hemos detenido a entender primero la definición, a entender el concepto de qué es paciencia. Podemos decir entonces que la paciencia viene del latín, del verbo pati, que significa sufrir. Sufrir o soportar. Exactamente, ¿sí? Y precisamente significa soportar en silencio
situaciones desagradables. Fíjate que de ahí viene el nombre de los pacientes de los hospitales, porque cuando una persona es paciente, una persona está sufriendo una enfermedad, está padeciendo una enfermedad, y por eso le pusieron paciente. Sí, esa es la relación. Entonces, esa paciencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para soportar o sobrellevar alguna situación que nos pone, por así decirlo, al límite. Entonces, muy importante el tema o el ejemplo que tú colocas del paciente que está en un hospital, que está en una clínica, debe soportar en silencio situaciones desagradables. ¿Por qué situaciones desagradables? Pues no es agradable estar allá en medio de un poco de equipos, de situaciones de estrés, de medicamentos. Entonces la persona debe soportar en silencio, debe soportar tranquilamente esa situación que no es agradable. Lo mismo que estar, por ejemplo, en su casa, que estar practicando deporte, haciendo lo que a uno le gusta. Soportar en silencio situaciones desagradables. Pero la paciencia igualmente, para que vayamos entendiéndola, pues podemos definirla de diferentes formas. También podemos decir que la paciencia es el autocontrol de sí mismo. Autocontrol es la capacidad de nosotros controlarnos frente a diferentes situaciones. Mira que muchas veces nos vemos enfrentados a diversas situaciones en donde sale como esa parte interna que cada uno tiene. Entonces, cuando decimos autocontrolar, es autocontrolar nuestras emociones, las emociones de rabia, de ira, de falta de tolerancia. Entonces, cuando yo me controlo frente a eso que no puedo cambiar, es cuando logro controlarme yo mismo. Estoy siendo paciente y controlando mis emociones. Bueno, es importante dejar aquí algo muy claro. La paciencia no solamente consiste en tener la capacidad de soportar, sino también tiene que ver con la actitud que nosotros adoptamos mientras soportamos una situación. Entonces volvamos al ejemplo del paciente de la clínica. Imaginemos un paciente que sea mal paciente. ¿Qué quiere decir? Una persona que se estrese, que no entienda que debe estar tranquila, que debe permitir los procedimientos, que debe recibir los medicamentos. Entonces no se trata de tener la capacidad de esperar, sino la actitud que nosotros adoptemos en esa espera. Por así decirlo, la actitud positiva frente a esa situación. Algo muy importante también decir de la paciencia es que la vemos como esa actitud de perseverancia frente a una situación. Por ejemplo, cuando vamos al banco y llegamos y hay una cola interminable, tenemos que llenarnos en ese momento de paciencia, porque si no nos llenamos de paciencia, dejamos de hacer la vuelta y los únicos perjudicados somos nosotros mismos. Cuando vamos al médico y nos toca esperar también, que suele suceder muy frecuentemente, hay que llenarse de paciencia también, no desesperarse, porque no se puede hacer nada. Muchas veces el desesperarse, el amargarse, el llenarse de rabia, pues el único perjudicado va a ser la misma persona. Para algo que yo no puedo cambiar, me toca llenarme de paciencia, quedarme ahí quietico y ser paciente y esperar con calma a que llegue mi turno. ¿Cómo podemos lograr también entender la paciencia? La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Entonces, volvamos al tema de la clínica, al tema del hospital. Pues es una situación de pronto atípica la que tiene que vivir un paciente, pero de frutos muy dulces, porque estando en ese periodo va a lograr eliminar un problema de salud y va a lograr recuperar su salud nuevamente. Entonces va a ser la dulzura nuevamente de poder disfrutar de la vida. Es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. O sea, que nos exige un poco de sacrificio, o sea, que no es fácil, ser paciente no es fácil, necesita de nuestro compromiso, de ser un poquito, de poner eso de nuestra parte. Entonces, esa es como la parte de la raíz amarga. ¿Y cuál es el fruto dulce? Pues que vamos a conseguir lo que estamos buscando. Hay otra frase de Mahatma Gandhi que queremos compartirle para ayudar a entender este concepto o este valor de la paciencia. Dice: perder la paciencia es perder la batalla. Así de sencillo. Entonces, mire cómo nosotros que estamos viviendo esta situación de pandemia, que estamos viviendo esta situación de confinamiento, si nosotros perdemos la paciencia en nuestra casa, nos desesperamos y salimos,
vamos a perder la batalla. ¿Por qué vamos a perder la batalla? Porque vamos a adquirir el contagio, vamos a adquirir el virus, lo vamos a llevar a donde nuestra familia y vamos a perder la batalla. Pero si nosotros tenemos la capacidad de tener la paciencia, de vivir con paciencia, vamos a experimentar frutos muy dulces. ¿Cuáles frutos muy dulces? Pues vamos a llegar a tener la posibilidad nuevamente de abrazarnos con nuestra familia, de compartir en familia, y esta situación nos está ayudando a nosotros precisamente a eso, a valorar la familia, a valorar a nuestra mamá, a valorar nuestro papá, a valorar nuestros hijos, valorar nuestro hogar. Entonces, perder la paciencia es perder la batalla. Y mira, lo que hablas se asimila mucho al otro valor que vamos a tratar, y es la tolerancia. La paciencia va ligada a la tolerancia. Lo que decíamos, sobre todo en la convivencia en las familias, hay que tolerar a las otras personas, llenarlos de paciencia para sobrellevar esas diferentes personalidades, maneras de ser de los otros. Si perdemos esa paciencia, pues ¿qué pasa? Vamos a caer fácilmente en peleas, en conflictos, en agresiones físicas y hasta verbales, físicas, de todo tipo. Entonces, la paciencia también es aceptar que los otros piensan diferente, que los otros actúan diferente, que muchas veces las personas, muchas veces no, que nunca puedo exigirle a alguna persona que haga como yo quiero que se hagan las cosas. Tengo que aceptar que es un individuo que tiene allá una mente y que tiene una manera de ser que es única. Entonces, esa manera de aceptarlo me hace ser paciente. Bueno, aquí vamos a decir algo muy importante, y es cómo podemos nosotros lograr ser pacientes. Hay algo que tenemos que decirlo nosotros, y es que para lograr éxito nosotros los seres humanos, definitivamente el único camino es tener a Dios en el corazón. Entonces, la única forma de yo entender la paciencia y entender que la paciencia me va a llevar a mí al éxito, y que la única manera de lograr la paciencia es de la mano de Dios, pues si lo entiendo y lo pongo en práctica, voy a lograr no solamente la paciencia, sino voy a lograr el éxito en la vida. Entonces, ¿cómo poder entender y poner en práctica la paciencia? Siempre tener a Dios en nuestros corazones. Nosotros lo hemos venido diciendo, y de pronto en algunas oportunidades se reciben críticas, que es pura religión, que es pura... No, es sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si nosotros no entendemos, y más en esta situación de pandemia, que venimos de Dios y que debemos siempre estar viviendo para glorificar a Dios, para respetarlo, para amarlo y para que Dios reine en nuestras vidas, pues no vamos a lograr nada. Vamos a salir de la pandemia, vamos a salir peor. Entonces, el primer consejo para nosotros poder entender y poner en práctica la paciencia y finalmente llegar a obtener frutos exitosos es teniendo a Dios en nuestros corazones, teniendo a Dios en nuestras familias, en nuestros hogares. Dios es la fuente de todas esas virtudes, de todos esos dones que nos hacen crecer como personas. Entonces, si nos hace falta paciencia y decimos no soy capaz de tener paciencia, pues pidámosle a Dios que nos regale ese don de la paciencia para poder llevar unas buenas relaciones familiares, de pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, muy importante colocar en las manos de Dios y pedirle ese don de la paciencia. Otro aspecto muy importante es conocerme. Yo tengo que conocerme, saber cómo soy. Entonces, si yo me conozco, pues yo sé en qué aspectos debo fortalecerme, en qué aspectos debo trabajar para mejorar cada día. Lo que tú decías de la cola, si yo sé que me desespero en la cola, pues le pido a Dios sabiduría, que me dé esa fortaleza para ir a hacer la cola e ir a hacer esa cola con amor para lograr el resultado final. Tengo que identificar cuáles son mis debilidades, esas cosas que tengo que por mejorar. Si yo sé que me irrito fácilmente, pues evito tal vez esa persona o esa situación que me lleve a un conflicto, entonces me alejo para no generar esa dificultad con otras personas. Bueno, vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para continuar hablando de este tema tan importante. Muchas de las personas tienen alguien que los ha acompañado, que ha sido quien ha estado pendiente y atento en estos días y en los días anteriores y seguramente en los días posteriores. Tienen que tener en cuenta que no se pueden pedir más a la persona que está al frente de otra, más de lo que puede dar. Hay momentos en que siente fatiga,
tiene que tomar espacios de descanso, pautas de reflexión, mantener necesariamente alimentación saludable, hacer algún tipo de ejercicio y descansar. Tienen que descansar en algún momento. Y si se hace necesario, en el apoyo, en la familia del cuidador, en otro miembro de la familia, en alguna persona entrenada como cuidador o que pueda ayudar, pues hacer relevos para tener jornadas de descanso y laborales, porque estos tiempos son largos seguramente para algunos. Entre todos vamos a salir adelante. Seguimos aquí en su programa Quiero ser un Pibal. Vamos a ver un video muy especial para reflexionar sobre el valor de la paciencia. En los años 60, un profesor de la Universidad de Stanford inició un experimento para evaluar la fuerza de voluntad de los niños de 4 años. Puso frente a ellos un bombón y les dijo que podían comerlo enseguida o que si esperaban 15 minutos, podían comer 2 bombones. Dejó a los niños solos y los observó desde el otro lado de un espejo falso. Algunos comieron el bombón de inmediato. Otros no esperaron más que unos minutos antes de ceder a la tentación. Y solo un 30% esperó todo el tiempo. Lo que comenzó como un sencillo experimento se convirtió en un estudio trascendental que sugiere que la capacidad de esperar, de ser paciente, era una característica clave que podía predecir el éxito en la vida. Recuerdo cuando me preparaba para ser piloto de combate. Dedicamos gran parte de nuestro entrenamiento preliminar a hacer ejercicio físico. Corrimos y corrimos un poco más. Empecé a darme cuenta de algo que, francamente, me preocupaba. Una y otra vez me pasaban hombres que fumaban, bebían y hacían todo tipo de cosas que eran contrarias al Evangelio, y en particular a la palabra de sabiduría. Recuerdo que pensé, un momento, ¿no se supone que yo tendría que poder correr sin desmayar? Me preguntaba, ¿es verdad la promesa o no? La respuesta no llegó de inmediato, pero con el tiempo descubrí que las promesas de Dios no siempre se cumplen con la velocidad o de la forma que nos gustaría. Paciencia es seguir haciendo algo hasta el fin, postergar el placer inmediato para recibir bendiciones futuras. La paciencia es guardar los mandamientos, confiar en Dios, nuestro Padre Celestial, servirle con mansedumbre y amor cristiano, ejercer la fe y la esperanza en el Salvador y nunca darnos por vencidos. Bueno, como podemos observar, ese es un video que nos enseña a nosotros a entender y a poner en práctica la paciencia. Recordemos entonces algunos aspectos importantes para nosotros lograr poner en práctica la paciencia. Decíamos que lo primero es tener a Dios en el corazón y pedirle a Dios la sabiduría para poder poner en práctica la paciencia, que es esa espera en situaciones desagradables. Un segundo ejemplo decíamos que es conocernos a nosotros mismos. Y un segundo consejo es conocer a los demás. Cuando yo conozco a las personas, pues de esa manera puedo tenerles paciencia. Si yo, por ejemplo, sé que mi papá es muy cascarrabias, que es muy acelerado, ya lo conozco, pues de esa manera puedo tenerle paciencia y entenderlo. Bueno, algo muy importante también que veíamos en el video es que la paciencia nos permite perseverar para obtener buenos resultados. Veíamos que los niños se aguantaban y ese sacrificio que ellos hacían de esperar unos minuticos tenía una recompensa. Eso también pasa en nuestra vida. Si somos capaces de esperar, de hacer ese sacrificio, de respirar profundo, de ser pacientes, pues vamos a conseguir esas metas o esos objetivos que nos hemos propuesto en nuestra vida. Algo muy importante que nos lleva a nosotros a poner en práctica la paciencia
es saber para qué sirve la paciencia. Entonces tengámoslo muy claro que la paciencia, como decíamos, es un árbol de raíz amarga, pero que trae frutos muy dulces. La paciencia siempre nos va a llevar a nosotros a obtener unos resultados excelentes en nuestra vida. Siempre, como lo veíamos en el video, los niños que lograron tener esa paciencia, pues tuvieron un resultado que fue recibir un regalo por esa paciencia. De la misma manera, nosotros, cada vez que ponemos en práctica esa paciencia, vamos a tener como resultado el éxito lo vamos a tener. Entonces, en esta situación de pandemia, quienes estamos teniendo la paciencia y estamos aprovechando el tiempo, estamos leyendo, estamos fortaleciendo las relaciones familiares, estamos sacándole provecho, pues a futuro vamos a tener unos resultados exitosos, vamos a ser personas más cultas, van a ser familias más sólidas, vamos a tener unos hijos más educados, muchos resultados excelentes producto de vivir con paciencia esta situación. Y mira que veíamos también que se decía en el video que aquellos niños que eran pacientes, su futuro iba a ser exitoso. ¿Qué quiere decir, papás? Que hay que fomentar en los niños el valor de la paciencia. Actualmente estamos en un mundo donde queremos todo inmediato, todo que se nos dé ya, y si no nos llega, entonces nos desesperamos, y también le pasa eso a los niños. Entonces, qué bueno cultivar en los niños el valor de la paciencia. Bueno, y es importante resaltar algunos aspectos claves del video. El video nos dice a nosotros que consiste la paciencia en postergar el placer inmediato para recibir bendiciones futuras. Postergar el placer inmediato para recibir bendiciones futuras. Entonces, llevémoslo a esta situación de pandemia. Nosotros quisiéramos estar en un paseo con nuestra familia, estar reunidos celebrando muchos cumpleaños que se nos han quedado ahí en el tintero sin poder celebrar. Pero, dice, postergar el placer inmediato para recibir bendiciones futuras. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros hacemos las cosas atendiendo estas normas de bioseguridad, somos pacientes, esperamos con tranquilidad, vamos a lograr tener bendiciones futuras, es decir, nos vamos a poder reunir nuevamente con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Pero si perdemos la paciencia, recordemos, como lo dice Mahatma Gandhi, vamos a perder la batalla. No, y sobre todo en este momento no podemos perder la paciencia. ¿Por qué? Porque una persona cuando es impaciente se le bajan las defensas también, ese mal genio, ese mal humor, ese malestar baja las defensas y nos vamos a ver más propensos a adquirir una enfermedad. Entonces, qué bueno estar tranquilos, estar en calma. No podemos cambiar las normas que nos están colocando, las recomendaciones. Nos tenemos es que aceptarlas y seguirlas con muy buen ánimo, con positivismo, sabiendo que es para cuidarnos. Un aspecto importantísimo para resaltar en el video es que la paciencia tiene que ver con guardar los mandamientos y confiar en Dios. Recordemos que si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, todo lo vamos a lograr. Y aquí vamos a colocar un ejemplo muy importante de paciencia, que tal vez sería uno de los ejemplos más importantes que conocemos de paciencia, y es el libro de Job en la Sagrada Escritura. Job, un hombre exitoso, un hombre con la familia toda consolidada, un hombre feliz, un hombre económicamente muy exitoso, y el maligno le dice a Dios: Job logra estar feliz y ser exitoso porque no ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, y el maligno le dice a Dios: quítele esto, quítele aquello, hasta que le quita absolutamente todo, se le mueren sus 10 hijos, pierde todas sus riquezas y finalmente tiene una enfermedad gravísima. Entonces es donde empieza la situación grave para Job, pero Job logró guardar los mandamientos y siempre mantener la fe en Dios. Por eso escuchamos que la paciencia del santo Job, ese santo que perseveró en la fe en Dios para poder lograr superar todas las dificultades que se presentaban en su vida. Bueno, entonces, mire que si nosotros volvemos a este ejemplo de Job, hubo momentos de mucha angustia en los cuales en esos momentos empezó a cuestionar el amor de Dios, empezó a cuestionar la ayuda divina, empezó a reprocharle a Dios que por qué él tenía que vivir esa situación
tan desesperante, esa situación tan crítica, esa situación tan desagradable en su vida, si él siempre se había portado bien, si él había ayudado a los demás, si él había sido una persona misericordiosa? Es decir, si él era un santo, ¿por qué tenía que sufrir? Y resulta que ahí es donde está también la clave. No se trata de purificar el cuerpo, se trata de purificar el alma. Recordemos que somos cuerpo y alma, y en eso consiste el crecimiento espiritual de las personas. Job finalmente logra entender en una conversación con Dios que estaba actuando mal cuando juzgaba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a nosotros no necesitamos ser buenos ni malos para recibir más o menos amor. Seamos como seamos, Dios siempre a nosotros nos ama. Y Job lo entendió, y por eso nuevamente logró ser un hombre exitoso. Entonces también la invitación para que nosotros tengamos paciencia en todo este proceso que nos ha tocado vivir, que no lo esperábamos, que es algo inusual, que jamás nos hubiéramos imaginado, y lo único que podemos hacer en este momento es tener la paciencia, poner en práctica los consejos del programa anterior, buscar alternativas, cosas para hacer en la casa, para distraernos, para reírnos, para compartir en familia, que sea más placentera todos esos momentos donde tenemos restringidas las actividades sociales fuera del hogar. Bueno, es muy importante, como lo hemos dicho siempre en nuestro programa Quiero Ser un Píbal, que nosotros extractemos alguna enseñanza y la pongamos en práctica. Por eso reiteremos algunos conceptos claves de la paciencia. Es soportar en silencio situaciones desagradables. Entonces, volvamos al ejemplo de Job. Tuvo la pérdida de su familia, toda la pérdida económica, pero esta situación desagradable la soportó en silencio, la soportó haciendo oración, y tengámoslo muy claro, la paciencia siempre tendrá como resultado beneficios o dulces éxitos, como lo dice el video. Bueno, es importante también tener presente que esa paciencia o ese soportar las dificultades, pues en ningún momento estamos diciendo de pronto de que ponga en riesgo la parte física, moral de la persona. No se trata de eso. Cuando nos vemos expuestos a algo que nos pueda causar daño, nos tenemos que alejar de eso, de esa situación peligrosa. Estamos hablando de ese tipo de situaciones que hemos mencionado durante el programa, en el cual necesitamos respirar profundo y llevar así como con mucha paciencia las situaciones para no generar conflictos, para llegar a nuestros objetivos, pero en ningún momento que nos cause daño la situación. Reiteramos entonces que la paciencia no solo es la capacidad de esperar, sino la actitud que adopto mientras yo espero. Hemos visto muchos ejemplos cuando personas llevan una hoja de vida para conseguir un trabajo y los dejan en una sala de espera. Un momento ya lo atienden y la persona que va a hacer la entrevista los está observando por una cámara para mirar cuál es la actitud que adopta esa persona. Es decir, para mirar cuál es su capacidad de esperar, cuál es su capacidad de poner en práctica la paciencia. Entonces, no se trata solamente de esperar, sino la actitud que yo adopto mientras espero. Entonces, ¿cuál es la actitud que estamos adoptando nosotros en nuestras casas mientras esperamos que pase la pandemia? ¿Es una actitud de agresividad? ¿Es una actitud, como decía alguien, es que yo estoy aburrido, fue aburrido en mis vacaciones porque me paraba de la sala? No. La actitud debe ser una actitud positiva, una actitud de amor. Recordemos que estemos guardando los mandamientos, una actitud de saber que vamos a recibir el éxito. Y sobre todo de no exagerar. Muchas veces tendemos a exagerar las cosas. Nos parece terrible quedarnos en la casa cuando hay muchas personas que no tienen para comer, que no tienen un techo, que están pasando dificultades terribles. Entonces, no exagerar las situaciones. Que llegue ahí una cola larga, no sea exagerado. Cálmese, llega a la cola con mucha paciencia, respire profundo para que se oxigene su cerebro y no se vaya a causar por ahí un paro cardíaco, una gastritis por la desesperación. Bueno, nos tenemos que ir. Recordemos algo muy importante que lo hemos venido diciendo en nuestros programas, y es, para lograr las cosas debo permitir que sea Dios quien actúe a través mío. Debo actuar con amor, con sentimiento y con todas las ganas. Entonces, si yo deseo ser un hombre paciente y lograr buenos resultados, vamos a meterle mucho sentimiento, vamos a meterle todo el amor.
Vamos a ser muy pacientes, vamos a llenarnos de amor el corazón, pedirle a Dios con mucha sabiduría que nos permita llevar una vida agradable y feliz. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Recuerde tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír.